Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Les damos la bienvenida en Escuela de Profetas de la Red Lino Fino. Estamos en un precioso día aquí y hoy día vamos a tratar un tema un poco polémico que realmente ha tenido que ser investigado y estudiado mucho a profundidad estas escrituras, por cuanto en estos últimos tiempos se está hablando mucho acerca de este tema. Así que sin más, vamos al tema de esta mañana, y este es los hijos de Dios y las hijas de los hombres, ¿no? Vamos a revisar todo lo que la escritura habla sobre esto y vamos a pedirle al Señor que nos dé entendimiento y sabiduría con respecto a estos pasajes. Vamos a ver el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 1, 2 y el 4 también, hasta el 4. Y la escritura dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, ¿no? Ahora, nos hacemos esta gran pregunta: ¿eran los hijos de Dios que se menciona en estos versículos, verdad? ¿Eran ángeles caídos o eran tal vez descendientes de Set, ¿no? Que comenzaron a casarse con la descendencia de las hijas de Caín? Hay algunos comentarios sobre esto, ¿no? A los que dicen que este pasaje de Génesis se debe referir a los hijos de Set y no a los ángeles caídos, han citado como una evidencia para esta hipótesis, ¿verdad? El comentario que Jesús hizo acerca de los ángeles en Mateo 22:30, que ni se casan ni se dan en casamiento. Vamos a ver este pasaje para poder analizarlo. Dice Mateo 22:30, pues en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces, por lo mismo que se piensa que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, es que se ha pensado que los ángeles no pueden casarse, y menos con las hijas de los hombres, para tener descendencia, ¿no? Por otro lado, hay una obra, ¿no? Sobre los fundamentos de la teología pentecostal, que dice que la conexión entre Set y Caín puede ser una sobresimplificación del problema, porque aumenta casi todos los tropiezos que se puedan presentar. Esto quiere decir de que ellos piensan que se puede estar hablando de la unión entre los hijos de Dios con los hijos de Caín o los hijos de Set, ¿no? Ahora, vamos a ver los tropiezos que estos teólogos mencionan sobre este pasaje. Tenemos algunas interrogantes. ¿Sobre qué base se puede llamar a los descendientes de Set hijos de Dios? O sea, ¿hay alguna base bíblica, ¿no? Porque tanto Set como Caín habían nacido de padres de naturaleza caída. La Biblia dice que Set fue engendrado a imagen y semejanza de Adán, o con la naturaleza adámica, en Génesis 5:3, ¿no? Entonces Caín tenía esa genética, era hombre, no era un ángel. Sin embargo, en todas las demás citas del Antiguo Testamento, la frase hijos de Dios, ¿no?, es Benai Bene, que es Elohim. Se refiere a ángeles, nunca a hombres. Vamos a ver el pasaje de Job 16:21. No, 16:2, perdón. No, Job 1:6, perdón. Job 1:6, ahí está hablando acerca de estos hijos de Dios, que es
como les decía en el original, la palabra Benai, Bene, ¿no? Que son Elohim. No se está refiriendo a seres humanos, se está refiriendo a los Elohims, o sea, a los ángeles. Vamos a ver el pasaje de Job 1:6, dice: un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás, ¿no? Ahí estamos viendo que a Satanás se le consideraba como hijos de Dios, o sea, un Elohim, un Benai Bene, ¿no? O sea, es esta la característica de Satanás, porque era un ángel que cayó, sí, pero era considerado con estas características de Elohim. Entonces, ¿cómo es que la unión de estas dos líneas familiares, las cuales tenían el mismo origen, producen una descendencia tan inusual como esos gigantes, ¿no? Ahí está Ben, Ben Elohim, Ben. Ahí estamos viendo, ¿no? Esa misma palabra en Satanás. Vamos a ponerlo. En el original. Acá está. Hijos es Ben. Ahí estamos viendo en el original. Hijos es Ben. Y Dios es Elohim. Y de Dios es Elohim. O sea que esa palabra hijos de Dios se refiere a los ángeles, ¿verdad? Tanto a los caídos como a los no caídos. Son llamados hijos de Dios. Vamos a ver, entonces Jesús también les dijo a la gente que ni se casaba, le dijo a la gente que ni se casaba ni se daba en casamiento en el cielo. Sin embargo, sí se casan y se reproducen en la tierra, ¿no? Entonces, miren qué interesante, estos hijos de Dios o ángeles, ¿no? Cuando están en la presencia de Dios, ellos no se casan ni se dan en casamiento, pero eso sí pasa cuando ellos abandonan su morada, ¿no? Como dice el libro de Judas. En otra posición dice: si estos hijos de Dios no son ángeles, ¿por qué entonces el libro de Judas dice que los pecados de aquellos ángeles que no guardaron su dignidad y que están bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día fueron por la fornicación y los vicios contra la naturaleza? Eso está en el libro de Judas, capítulo 6, ¿no? Ahí lo leemos en el texto resaltado. Vamos viéndolo eso en ese texto que está resaltado, ¿no? Del libro de Judas. Dice que no guardaron su dignidad y que están bajo prisiones de oscuridad en prisiones eternas, ¿no? Porque justamente ellos abandonaron su morada y por eso es que pudieron mezclarse con los hijos de los hombres. Schaffer también señaló que el considerar a los hijos de Dios como hijos de Set implica las siguientes suposiciones que no se hallan en la Biblia: que los descendientes de Set vivieron aparte de los descendientes de Caín hasta poco antes del diluvio. Eso es muy poco probable, ¿no? Que los descendientes de Set y de Caín no se cruzaran mucho antes. ¿Ok? Que los descendientes de Set permanecieron como una raza pura y santa. Podemos ver en Génesis 4:16 al 24 que muchos de los descendientes de Caín probablemente eran impíos, pero en ninguna parte vemos que los descendientes de Sem permanecieran separados y puros. Toda era de naturaleza caída, porque si no, Noé no hubiera sido el único hombre justo que quedaba en la tierra, ¿no? Entonces no hay ninguna parte en la escritura que hable que la descendencia de Cam fue impía si la descendencia de Set era pura, ¿no? Eso lo vamos a ver en el Génesis 6 del 5 al 8, cuando explica que el único, ¿verdad?, que había sido hallado genéticamente puro era Noé. Dice que era un hombre perfecto en su generación. Por eso es que Dios decide no destruir la tierra por completo, porque él se arrepintió, ¿verdad?, de haber creado a los hombres y decidió destruir la tierra, a los hombres y a los animales, pero halló a Noé. Vamos a ver este pasaje, Génesis
6, del 5 al 8. Génesis 6, del 5 al 8 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el signo de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Por eso dijo Jehová: borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Y halló gracia, ¿por qué? Porque dice que era un hombre que era perfecto en sus generaciones. Eso lo dice en el original. Amén. Entonces ahí vemos que no había otro ser humano que se haya preservado en santidad, que no fuera este patriarca Noé. Cuando Moisés escribió sobre las hijas de los hombres, debe haber querido decir que los hijos de Dios no eran humanos, porque hombres siempre se refiere a toda la raza humana, masculinos y femeninos, ¿no? Por cuanto en el Antiguo Testamento es un libro hebreo, ¿qué pensaban los judíos de la época de Jesús y los de antes sobre estos versículos? El escritor Schaffer escribió que se aceptó que la frase hijos de Dios como una referencia a los ángeles en las antiguas sinagogas judías y entre los judíos helenísticos antes y durante el tiempo de Jesús. La iglesia cristiana también aceptó que los hijos de Dios se refería a los ángeles caídos hasta el siglo IV. Luego esta interpretación cobró vigor, ¿no? De nuevo durante la época de la Reforma. Las creencias de los judíos y de los primeros cristianos estaban basadas en una descripción supuestamente más detallada de lo que ocurrió en Génesis 6, lo cual se halla en el libro llamado Enoc, ¿no? En el libro Primera de Enoc, los personajes que se unieron a las mujeres eran llamados santos y vigilantes, antes de que sucumbieran a la tentación. Todas las perversiones sexuales que son iniquidades fueron originadas y fueron enseñadas, ¿verdad?, por ellos a los hombres, ¿no? Según lo cuenta este libro de Enoc. Entonces miren cómo en el libro de Enoc se habla de los ángeles, ¿no?, como santos y vigilantes, ¿sí? Y se está refiriendo a los ángeles, ¿no? No se debe confundir el libro de Enoc con el libro de Primera de Enoc con el libro de Segunda de Enoc, el cual surgió en el gnosticismo después del año 250 después de Cristo. No solo se aceptaba Primera de Enoc entre los judíos, sino que también entre los cristianos hasta cerca del siglo IV. Es citado en el Nuevo Testamento, además por Jesús, Pedro y Pablo, y en el libro de Judas es nombrado este libro de Enoc, o sea que era considerado por Jesús para nombrarlo en las Escrituras. Pero en relación a Segunda de Enoc, de ninguna manera estamos sugiriendo que fue escrito por inspiración divina, como uno de los 76 libros del canon, ¿no? Entonces, hay dos libros de Enoc, uno que realmente es inspirado por Dios y el mismo Jesús lo nombró, y en otros ¿verdad?, capítulos del Evangelio, de los Evangelios y del Nuevo Testamento también son nombrados. Aquí vemos en Judas 6:7 que se puede estar hablando del castigo que Dios dio a los ángeles, ¿no?, que se unieron con las mujeres. En el Nuevo Testamento judío, los versículos de Judas son traducidos de la siguiente manera. Vamos a ver esta traducción. Dice: y los ángeles que no se mantuvieron dentro de su autoridad original, sino que abandonaron su propia esfera, Él los ha mantenido bajo oscuridad, atados con cadenas eternas hasta el juicio del gran día. Y Sodoma y Gomorra y las ciudades circundantes, siguiendo el mismo patrón de ellos, ¿no?, de los ángeles caídos, cometieron pecados sexuales y perversiones, permanecen expuestas como advertencia del fuego eterno que espera a aquellos que deben sufrir el castigo, ¿no?
Entonces todo lo que tiene que ver con la sexualidad, que no está en el diseño de Dios, tanto de los ángeles, ¿verdad?, que dejaron su autoridad, dejaron su esfera, dejaron su morada para poder unirse a los hijos de los hombres, así como la gente de Sodoma y Gomorra que pervirtió, ¿verdad?, su sexualidad, ¿no?, con pecados contra natura. Todos ellos a la par están expuestos ahora al fuego eterno, ¿no?, o sea, al castigo eterno que Dios ha designado para todos aquellos que cometan todo este tipo de perversiones sexuales que van contra la naturaleza, contra el diseño de Dios para sus criaturas, ¿no? Vamos a ver esto en 2 de Pedro 2, del 4 al 5. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia, ¿no? Entonces imagínense, él no va a perdonar todo lo que es una transgresión de tipo sexual, porque ni siquiera a los ángeles les perdonó todo esto, ¿no? Entonces a nosotros como humanos tampoco no nos va a perdonar, sino que hay un juicio ya asignado por Dios y una condenación eterna para aquellos que se salen de los diseños de Dios, de todo lo que Dios ha diseñado en la sexualidad para el ser humano. La palabra que aquí se traduce como infierno es la palabra Tártaros, que significa el abismo más abajo del Hades. Según la concordancia Strong, si esta no es una categoría especial de ángeles caídos, entonces debe referirse a todos los ángeles caídos, ¿verdad? En este caso deberíamos preguntar: ¿qué seres están gobernando ahora como principados, potestades y gobernadores con Satanás? No, definitivamente, si los ángeles que se rebelaron y no guardaron, ¿verdad?, su autoridad, su morada, Dios ya los tiene en este momento en prisiones eternas, ahí destinadas para el día del gran juicio. Entonces la pregunta, ¿no?, que estamos haciéndonos tal vez sea esa, ¿no? ¿Quiénes están gobernando en este momento? Si no son los ángeles que cayeron, ¿no? Entonces la única explicación que se ajusta a todos estos hechos parece ser que algunos ángeles caídos cometieron iniquidades que no solo tomaron cuerpos humanos, como sabemos que algunos ángeles caídos hacen, sino actuando en todas las funciones de esos cuerpos, incluyendo el sexo, ¿no? Entonces hay ángeles que han transgredido esa parte ya en la parte sexual, pero hay otros caídos que no lo han hecho. Entonces es muy posible que estos ángeles que no han transgredido ya hacia el área sexual son los que en este momento pues estén obrando como los principados, potestades y huestes de maldad. Estas iniquidades que son mucho peor que incluso la rebelión contra Dios, tanto así que fueron confinados a las tinieblas antes del diluvio, en el tiempo del diluvio, ¿verdad? Entonces una cosa es rebelarse contra Dios, no querer, ¿verdad?, ser parte del pueblo de Dios, pero ya todo este tipo de iniquidad de tipo sexual y de corromper la genética, no solamente de ellos, sino de los seres humanos, es algo que a Dios ha destinado para ellos, pues este confinamiento y estas tinieblas, ¿verdad? Y luego de eso a los seres humanos el castigo que fue el diluvio universal. Además de esto, que ni siquiera esos ángeles están todavía en el lago de fuego, sino que están en las partes más bajas del Hades. Aparentemente una especie de prisión en detención para prisioneros que están esperando el juicio de Dios, ¿no? Entonces miren, hermanos, hay toda una expectativa que los juicios de Dios se desaten aún sobre esos ángeles. Imagínense cómo Dios también ya no tendrá todo ese juicio sobre aquellos que están cambiando el uso contra natura y sobre todo contra aquellos que tal vez estén queriendo pervertir aún a los niños, ¿no? Estamos viendo que nos están metiendo con nadie, sino más bien con el Creador, con aquel que en su creación tiene un diseño
¿no? Para todo tiene un diseño, y que nosotros tenemos que vivir con ese temor y temblor delante de Él, sabiendo que los tiempos son difíciles, que el Señor está pronto a su venida, a reinar y a gobernar sobre la tierra, ¿verdad? Por 1000 años hasta que venga este juicio sobre los ángeles y sobre todos los que se han rebelado contra Él. Y bueno, el pueblo de Dios como nunca antes tiene que entender estas cosas, tiene que entender el mundo espiritual, tiene que entender, ¿verdad?, acerca de estos ángeles que se han rebelado contra Dios de muchas maneras, pero que esta en particular, esta manera de rebelarse y de hibridarse, ¿verdad?, con los seres humanos, han provocado una gran ira de Dios, tanto así que los tienen en este momento en ese lugar, ¿verdad?, de prisiones eternas hasta el día del gran juicio. Hermanos, oremos mucho porque es un tiempo donde la iglesia del Señor tiene que ser luz y sal, ¿verdad?, y estar avisando que no va a ser gratis desviarse, ¿verdad?, en el área de la sexualidad, y que si Dios nos pide que seamos santos en esa área, es el que Él va a restaurar, Él va ayudarnos a que sus diseños se cumplan en nuestra vida. Él es nuestro Salvador, ¿verdad? Él nos ama con amor eterno y quiere que sus criaturas estén viviendo en el diseño que Él tiene para traer bendición sobre ellos, para traer vida eterna, para traer, ¿verdad?, toda la herencia que como hijos de Dios vamos a tener sobre esta tierra. No nos olvidemos que los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz y de verdad. Así que alegrémonos, gocémonos que tenemos un Padre que nos ama, pero vivamos conforme ese amor tan grande que Él nos tiene, y esas bendiciones que realmente no vamos a poder nosotros imaginarnos nunca, ni ahora, ¿verdad? No podemos imaginarnos lo grande de la bendición que va a ser estar juntamente con el Señor, reinando con Él y aún juzgando aún a los ángeles, como dice su palabra. Un gran abrazo, hermanos, Dios les bendiga, que el Señor los siga fortaleciendo, nos siga llenando de fe, de amor, de esperanza, porque el Señor no nos va a dejar, va a estar con nosotros para que cumplamos la labor, el propósito para el cual el Señor está trabajando y va a seguir trabajando arduamente para santificar a su iglesia. Un gran abrazo, Dios les bendiga.